Bendiciones, la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno de ustedes esta noche. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, por un tiempo más de enseñanza, de capacitación, de exposición ante su palabra. El tema que vamos a estar presentando en esta enseñanza es Centros de Gobierno Satánico. Y el propósito que nos lleva a establecer enseñanza acerca de este tema es precisamente porque muy pocos conocen acerca de los cuarteles generales que el reino de las tinieblas establece en distintas regiones de la tierra. Si ustedes van, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 13, el apóstol en la visión está describiendo un cuartel general, y esto para poderlo ilustrar. El versículo 13 dice: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Y siempre en el mismo capítulo 2, en esta ocasión en el versículo 24 dice: pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás. Solamente en el mismo capítulo, en el capítulo 2, el apóstol Juan hace referencia a dos lugares, a dos sitios, Pérgamo y Tiatira. Y en cada una de estos lugares o de estas ciudades, estas poblaciones, el apóstol, por el Espíritu de Dios, hace referencia de que en cada una de ellas se había estacionado una fuerza demoníaca que, para los efectos de la enseñanza, vamos a identificarlos como centros de gobierno satánico. Son cuarteles que el enemigo establece en ciertos lugares, en ciertas regiones, en ciertas provincias, ciertos departamentos, como sea el caso, y desde allí ejerce gobierno, ejerce dominio, determina la conducta de los habitantes, ya sea de la ciudad, puede ser de la región, si su autoridad es interestatal o interdepartamental o interprovincial. Todo depende de cuál es el alcance que este cuartel general tenga. Los centros de gobierno satánicos son, entonces, en ese sentido, gobiernos que el reino de las tinieblas establece y desde allí gobierna, desde allí ejerce dominio y dirige la conducta de los habitantes de la región donde este cuartel tiene su gobierno, tiene su dominio. De allí entonces la importancia. Hasta aquí hemos estado estudiando la participación del reino de las tinieblas en su expresión visible. Todo lo que hemos visto hasta este momento, los centros de gobierno, los centros ceremoniales o los centros rituales, son lugares visibles, están visibles a toda la población. El tema que vamos a estar desarrollando en esta noche tiene el propósito de mostrarnos que el enemigo tiene gobiernos que no son visibles aún, óigalo bien, aún a los hombres y mujeres de fe que están morando en ese lugar. Y este es la preocupación por la cual el Espíritu de Dios nos ha llevado a establecer esta enseñanza. ¿Por qué? Porque, para empezar, todos nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra seres humanos, no es contra seres visibles. Nuestra lucha es contra seres invisibles que establecen gobierno, que establecen operaciones en las regiones, y si a esto nosotros le añadimos el hecho de que ellos levantan en lugares particulares cuarteles generales desde donde están
estableciendo la conducta de los habitantes de ese lugar, la situación se hace todavía un poco más complicada. Hay operaciones del enemigo que no son visibles, hay operaciones de Satanás, del reino de las tinieblas, que no están visibles a las personas. Así es que el tema tiene el propósito entonces de darnos la herramienta por medio de la palabra para que nosotros podamos identificar cuarteles de operación del reino de las tinieblas en los lugares que han escogido para ejercer gobierno, para ejercer dominio desde esos sitios. Centros de gobierno satánico. Los centros de gobierno satánico son lugares entonces que el enemigo establece en ciertas regiones, en ciertos lugares habitables, por supuesto. Lo hemos enseñado en todas nuestras enseñanzas, en los lugares habitables desde donde está ejerciendo gobierno, dominio sobre los habitantes de la región y sobre todo, y esto es lo que quiero enfatizar, establece la conducta. No es solamente influencia, no es solamente la manifestación de las fuerzas de las tinieblas, sino que ejerce dominio en la conducta de los habitantes de esa región. Las personas no están viviendo por sí mismos, aun cuando muchos digan que están ejerciendo su libre albedrío. Están siendo dirigidos como si fueran autómatas para caminar según el reino de las tinieblas les establece en estas regiones. Esto es precisamente pues entonces la importancia de estudiar este tema. Vamos a ir entonces a la palabra para poder identificar y para poder conocer qué son los centros de gobierno satánico. En el Nuevo Testamento se les conoce o se les identifica bajo la palabra fortaleza. Vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas son precisamente los centros de gobierno satánico. En la palabra, en el Nuevo Testamento se les conoce, se les identifica precisamente por esta palabra, fortalezas. La palabra que el apóstol está utilizando, él la utiliza básicamente en una sola ocasión, que es esta precisamente, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Pero él está identificando que estos centros de operación son fortalezas bien fuertes, sumamente poderosos, y la manifestación de la autoridad que sale de allí es muy fuerte. En 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 32, el apóstol hace una referencia a un centro de gobierno satánico, el que se estableció en Éfeso. Obsérvelo: si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. La referencia que quiero hacer es la que él presenta con respecto precisamente a Éfeso. ¿Por qué? Porque Éfeso fue un centro de gobierno satánico, y él llama bestias, no se está refiriendo a hombres, no se está refiriendo a seres humanos, porque recordemos, lo citamos hace unos segundos, Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que cuando él está haciendo referencia que batalló contra bestias, está hablando de fuerzas demoníacas, y la forma como él la identifica por esa palabra, nosotros podemos entender la fortaleza, la autoridad, el poder con el cual estos centros de gobierno operan. En Hechos de los Apóstoles también, en el capítulo 19, en el versículo 34, tenemos una referencia precisamente de un evento que sucedió justamente allí mismo en Éfeso.
Mas como conocieron que era judío, fue hecha una voz de todos, que gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. 2 horas consecutivas gritando la misma expresión. Podemos entonces nosotros con estas referencias entender el poder que opera justamente dentro de estos centros de gobierno satánico. Siempre en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, quiero leer unos versículos anteriores al que leímos, porque hay un elemento aquí que quiero destacar con respecto a los centros de gobierno satánico, cómo operan, cómo se alimentan, cómo es que establecen la fortaleza que acabamos de ver. Voy a leer el versículo 23 en adelante. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, ponga atención a lo que sigue a continuación, daba a los artífices no poca ganancia, a los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. Los centros de gobierno satánico se fundamentan en el comercio. Voy a repetirlo porque esto es sumamente importante. Los centros de gobierno satánico se fundamentan en el comercio, se fundamentan en la economía, generan precisamente detrás de la economía, detrás del comercio, precisamente su fortaleza. Este es el elemento que más ayuda a incrementar la potestad de estos centros de gobierno satánico. Repito, operan detrás de la economía. Hay mucha economía, hay economía envuelta, hay inversiones envueltas, y esta es quizás la forma para nosotros poder identificar cuándo o dónde se está desarrollando un centro de operación satánica. Porque aunque el centro de operación satánico tiene ejercicio espiritual, repito, tiene ejercicio espiritual, gobierna el destino de las personas, sin embargo, se toma fuerza, toma fundamento precisamente en el comercio, en la economía. Hay mucha economía envuelta justamente en los centros de gobierno satánico, y se lo voy a mostrar porque aquí en Apocalipsis, en el capítulo 18, en el versículo 23, también hay una referencia al respecto. Vamos a leerla. Y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más oída en ti. Ponga atención a lo que sigue a continuación. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Ahí está claro. Los magnates de la tierra eran tus mercaderes, y en tus hechicerías todas las gentes han errado. Los centros de gobierno satánico operan fundamentados en economía, fundamentados en comercio, fundamentados en transacciones económicas. Por eso es muy importante poder identificar dónde, cuándo está operando un centro de gobierno satánico, porque podría ser que precisamente un hombre de Dios, una mujer de Dios, incurra en alianzas sin darse cuenta, buscando progreso, entre comillas, buscando desarrollo, buscando prosperidad, envolverse en formas
para agenciarse algún beneficio, podrían estar incurriendo en alianzas con el reino de las tinieblas. Déjeme decirle, ya que estamos hablando acerca de esto, el que una persona haga pacto con las tinieblas no necesariamente solamente invocando al reino de las tinieblas, se hace también por medio de el comercio, se hace también por medio de las finanzas. Por eso usted ha leído y está establecido en la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y aquí estamos entendiendo por qué razón. Porque los centros de gobierno satánico operan con fundamento en el comercio, en las finanzas. Esto es lo que le da poder, lo que le da autoridad, lo que le da potestad. Y ahora creo que va a poder entender cuando he dicho que gobierna el destino de las personas, la conducta de las personas, la gobierna precisamente porque esto se establece el poder adquisitivo, el dinero. En Mateo capítulo 4, un texto que usted conoce perfectamente, cuando Satanás se presenta con tentativas ante Jesús, en el capítulo 4, en el versículo 9, 10 y 11, le dice: todo esto te daré si postrado me adoraré. Y ahí está claramente el poder que se desarrolla a través de los centros de gobierno satánico. Operan con fundamento en comercio, con fundamento en finanzas, con fundamento en intercambio de bienes, intercambio de beneficios. Y aquí yo tengo que hacer énfasis, hay que tener mucho cuidado, porque un hombre de Dios podría, repito, estar haciendo alianzas con el reino de las tinieblas sin darse cuenta, sin realmente ser consciente de que está haciendo un pacto con las tinieblas. Y de hecho, eso es lo que ha pasado con muchas personas. Hemos visto muchos casos, donde las personas, precisamente por haber hecho alianzas, han incurrido en pactos con las tinieblas, y sus vidas no han podido prosperar. En cuanto pues entonces al Nuevo Testamento, los centros de gobierno satánicos son presentados en función de la palabra fortaleza. Fortaleza, cuando usted ve en el Nuevo Testamento particularmente esta expresión o este énfasis, es precisamente se está presentando un centro de gobierno satánico. En el Antiguo Testamento se presentan bajo otro término. Quiero leer Salmo 107, verso 16, y voy a hacer otra referencia. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Puertas de bronce, cerrojos de hierro. Así se presenta en el Antiguo Testamento. Puertas de bronce, cerrojos de hierro. ¿A qué se está refiriendo en el Antiguo Testamento? A centros de gobierno satánico. Recordemos algo bien importante, que el reino de las tinieblas no solamente es parte del Nuevo Testamento. El reino de las tinieblas es parte de toda la existencia, de todo el devenir humano. Ha estado presente, aunque en el Antiguo Testamento no se hable propiamente de demonios o de Satanás, no quiere decir que no operaron, estuvieron operando, solamente que no se presentan de forma tan clara como se presentan en el Nuevo Testamento. Puertas de bronce y cerrojos de hierro. Isaías capítulo 45, versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos.
Estoy dando esta referencia para que usted entienda que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de puertas de bronce, cerrojos de hierro, se está refiriendo precisamente a centros de gobierno satánico. Lo que pasa o lo que sucede es que cuando leemos en el Antiguo Testamento, creemos que están haciendo referencias a algo físico, que están haciendo referencias a un reino de la tierra. Si bien es cierto, está de por medio un reino, un imperio físico, detrás lo que estaba operando era precisamente un centro de gobierno satánico. Otro texto, Jeremías capítulo 51, versículo 30, los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se estuvieron en sus fuertes, les faltó su fortaleza, se tornaron como mujeres, se encendieron sus casas, se quebraron sus cerrojos. Porque Babilonia fue precisamente un centro de gobierno satánico. Dicho sea de paso, cuando usted lee acerca de Babilonia en el libro de Apocalipsis, entienda que se está refiriendo a un centro de gobierno satánico que en Apocalipsis se presenta que ha caído. Es un centro de gobierno satánico. En Lamentaciones, en el capítulo 2, en el versículo 9, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Estoy dando todas estas referencias porque quiero dejar establecido dentro de esta enseñanza que este tema no es una innovación, no surge de estudios personales o de estudios individuales, es parte del contenido doctrinal de la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, repito, se identifican como fortalezas, pero en el Antiguo Testamento, en las expresiones de puertas de bronce, cerrojos de hierro, se están refiriendo precisamente a centros de gobierno satánico. Así que nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el tema está presente. En nuestros medios, en nuestro tiempo, es un tema relativamente desconocido para muchas personas. Hablar de centro de gobierno satánico, hablar de cuarteles generales, hablar de sitios donde el enemigo ha establecido capitales provinciales o capitales regionales, es desconocido para muchas personas y de seguro que a muchas les podría causar hasta cierto punto asombro, pero la serie de situaciones que muchos de nuestros países están viviendo no es el resultado de problemas políticos, no es el resultado de problemas sociales, no es el resultado de problemas económicos. La situación que muchos de nuestros países están viviendo es el resultado de establecimiento de cuarteles generales del reino de las tinieblas en dichos lugares o en dichos países, en dichas capitales. Y ahora podríamos entender por qué razón es que muchos de nuestros países, muchas de nuestras ciudades están adoleciendo, sufriendo, pese a que en sus medios hay recursos naturales y humanos para poder salir adelante, pero no se explica cómo a pesar de ello pues están viviendo en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque se han establecido centros de gobierno satánico en esos lugares. El siguiente punto que quiero presentar, o los siguientes puntos que quiero presentar son las características de los centros de gobierno satánico. Una de las características es que tienen actividad ceremonial y actividad ritual.
No es lo mismo actividad ceremonial que actividad ritual. No es lo mismo. Actividad ceremonial tiene que ver con protocolos que se siguen. Muchos de ellos son protocolos políticos y religiosos. Cuando hablamos de ceremonias o ceremonial, nos estamos refiriendo a actividades que desarrollan protocolos. Pueden ser políticos, pueden ser también religiosos. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En enseñanzas anteriores yo he establecido enseñanza en el sentido de que nosotros somos peregrinos y extranjeros. No nos es lícito involucrarnos en ceremonias políticas o en ceremonias religiosas porque, como lo estamos viendo, es parte de la característica de los centros de gobierno satánico. Tienen una actividad ceremonial, desarrollan actividades que conllevan protocolos, que conllevan honores, que conllevan la presencia de líderes políticos o líderes religiosos, ceremonias donde están todos presentes. A eso se refiere entonces con actividades ceremoniales. Cuando hablamos de actividades rituales, nos estamos refiriendo prácticamente a reuniones donde se llevan a cabo ritos. Valga la redundancia, ritual, porque se establecen ritos. No es lo mismo ceremonia que ritos. Ritos tienen que ver con invocaciones, tienen que ver con evocaciones en algunos otros casos, para honrar la memoria de alguien, para honrar la obra de alguien. Esto es ritual. A eso se está refiriendo entonces con ritual, cuando se está destacando la obra de alguien, cuando se está destacando la memoria de alguien. Esto es ritual. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque de igual manera esto es parte de una de las características de los centros de gobierno satánico. En primer libro de Reyes, en el capítulo 12, versículo 32, versículo 33, quiero presentarlo como una referencia en el Antiguo Testamento para ver cómo es que se desarrollan estas actividades ceremoniales y rituales, y de forma cíclica, y de esto voy a hablar en unos segundos. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 32. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes. Y voy a leer nuevamente esta última frase. Instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado en su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar perfume. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es una de las características de los centros de gobierno satánicos. Hay solemnidad, hay actividad protocolaria, puede ser, repito, política, puede ser de igual manera religiosa. Ahora, lo que quiero señalar es que cuando Jeroboam estableció esta fiesta solemne, lo hizo en una fecha en particular. Dice en el versículo 32,
en el mes octavo a los 15 del mes. Cada vez que llegaba el mes octavo del calendario hebreo, el mes octavo, a los 15 del mes se hacía esta o se celebraba esta solemnidad. La siguiente característica de los centros de gobierno satánico es que son cíclicos, establecen un ciclo y el ciclo es anual. Esto es lo que quiero señalar, el ciclo es anual. Cada año por la misma fecha, cada año por la misma fecha, cada año por la misma fecha se establece esa solemnidad. Esta es una característica de los centros de gobierno satánico. Hay actividad cíclica, actividad ceremonial, actividad ritual cíclica. ¿Por qué razón? Porque las fuerzas establecidas en este lugar necesitan alimentarse y lo hacen con una frecuencia anual. Observe algo que lo destaqué anteriormente, estas fiestas cíclicas tienen el propósito de incrementar la economía, de incrementar el comercio, de incrementar la actividad económica, porque precisamente sobre eso se fundamenta. Hay que tener mucho cuidado con las fiestas de pueblo que se hacen todos los años, tienen esa característica, obsérvelo, cíclico, verbenas, fiestas de pueblo, fiestas que se hacen en pro de una causa todos los años, una caminata para beneficio de pacientes de maratones radiales, maratones televisivos, tienen esa característica. Hay muchas congregaciones que han caído bajo el influjo de esta fuerza demoníaca. Como yo le dije al principio, establecí desde un principio que los centros de gobierno satánico determinan la conducta de los habitantes, y con ello me estoy refiriendo no solamente a los que no conocen al Señor, a los que no le sirven al Señor, lo hacen también con aquellos hombres creyentes. Esta es una forma de establecer gobierno, de establecer conducta. Por eso, mucho cuidado con las fiestas cíclicas, fiestas anuales, que se celebran aún dentro de la iglesia: Día del Padre, Día de la Madre, fiestas de fin de año, fiestas de la amistad. Tienen ese ciclo anual. Y repito, dentro de la iglesia se ha establecido también este énfasis. Muchas personas no se han dado cuenta que es precisamente el centro de gobierno satánico que está ejerciendo y determinando, y esto es lo que quiero enfatizar, determinando la conducta de las personas. Cuando no se hace como está establecido, las personas se sienten mal, se sienten incómodas, se sienten como que han fallado, se sienten como que no están actuando dentro de la sociedad. Pero ahora nos estamos dando cuenta que es precisamente el centro de gobierno satánico que está determinando la conducta de los habitantes de aquella región, incluyendo los hombres, incluyendo las mujeres de Dios. La característica de los centros de gobierno satánico es precisamente que se desarrollan actividades ceremoniales, actividades rituales, y tienen un ciclo anual. Algunas personas podrían decir, pero en mi pueblo no existe esto.
posiblemente en ciudades más grandes, en la capital, pero en mi población esto no existe. Y yo le tengo que decir, en todos los lugares está presente. ¿Por qué? Porque Satanás ha establecido gobierno sobre todas las partes habitables de la tierra. Por eso es bien importante que nosotros conozcamos acerca de este tema y caminemos bajo la conciencia de no caer en la norma que los centros de gobierno satánico establecen para sus habitantes. Ceremonia, se establecen ceremonias, se establecen rituales, se establecen ciclos anuales. Cuando usted vea esto presente en el lugar donde usted vive, entienda que hay ya un centro de gobierno satánico que se ha establecido, que posiblemente no sea tan grande como el de otra ciudad, pero ya hay un centro de gobierno satánico. El mayor inconveniente para los hombres de fe es que los centros de gobierno satánico determinan la conducta de las personas, aun cuando digan yo tengo libre albedrío, yo decido lo que yo voy a hacer, yo decido. No es así. Hay una programación, como lo acabamos de ver, hay una programación, porque ¿qué tiene que ver el Día del Padre con una iglesia? ¿Qué tiene que ver el Día de la Madre con una iglesia? ¿Qué tiene que ver? Tanto así que toda la programación se cambia ese día precisamente porque la sociedad estableció que ese día tiene que desarrollarse un honor, un respeto hacia esas personas. Es parte de la ceremonia que el centro de gobierno satánico ha establecido precisamente como norma para aquella región. Voy a pasar a la siguiente característica. Los centros de gobierno satánico se alimentan de culto a muertos y culto a las enfermedades. Y lo voy a repetir. Los centros de gobierno satánico se alimentan de culto a muertos y de culto a las enfermedades. Voy a leer varios textos para podernos fundamentar en esta enseñanza y voy a explicarlo a continuación. Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Y la presencia de los muertos sobre la tierra y el culto a muertos está proliferándose rápidamente en nuestros pueblos latinoamericanos, más de lo que nosotros podríamos pensar. Cuando hablo de culto, la palabra culto tenemos que entenderla como una celebración. Culto es precisamente eso, celebración. Una celebración entonces a los muertos, celebración a las enfermedades. Y cuando uso la expresión culto o celebración, no estoy hablando que en el sentido de que hay una algarabía aunque en muchas ocasiones sí se manifiesta, pero me estoy refiriendo a que su énfasis de vida es precisamente
hacia los muertos más que hacia los vivos. Los muertos están estableciéndose mucho más que la actividad en vida. ¿Dónde podemos ver el culto a muertos? En la cremación. Usted se ha dado cuenta cómo esta actividad ha proliferado en nuestro día. Hace 10, 15 años, hablar de cremar a una persona era hasta cierto punto incomprensible. Era hasta casi, en algunos casos, un insulto, cremar. Pero en este tiempo moderno, en los días en que nosotros estamos viviendo, cremar es la forma quizá más usual en la sociedad. Y repito, no solamente es una algarabía, sino que es el establecimiento de esta actividad para desarrollar gobierno satánico, y le voy a explicar por qué. La cremación tiene dos aspectos. Uno, económico, que volviendo al tema a la característica que estábamos viendo al principio, tiene que ver con comercio, tiene que ver con finanzas, tiene que ver con dinero. No solamente es por el aspecto que es económico, sino porque la gente en muchos de los casos conserva las cenizas de los que han sido cremados. Hay muchas personas que la razón principal por qué creman a su familiar es porque lo conservan dentro de casa. Esto es parte de un culto. ¿Lo está viendo? Es parte de un culto. No es enterrarlo, sino conservarlo. Y cuando no lo conservan en sus propias casas, que dicho sea de paso, esto es hechicería, implica prácticas de hechicería. Cuando no lo conservan, por lo general lo esparcen al viento. Esto es una ceremonia, que fue la característica que vimos hace unos segundos atrás. Es una ceremonia donde se reúnen los familiares y derraman sus cenizas al mar, derraman sus cenizas en la tierra donde nació, lo esparcen en algún lugar, en un parque inclusive, en el lugar más favorito de la persona cremada, allí lo esparcen y están todos los miembros de la familia. Culto a muertos. Culto a muertos. Para que usted vea cómo en estos últimos tiempos se está proliferando. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que no se han pronunciado con respecto al culto a muertos, con respecto a la cremación, por ejemplo. No se han pronunciado, no ha habido una declaración desde el púlpito acerca de lo que significa la cremación. Y es precisamente porque en muchos de los casos no se ha visto como algo inadecuado. Bueno, fue la decisión de ellos, allá ellos con Dios, allá ellos y el día que se presenten ante el Señor, así lo hemos resuelto. Pero nosotros tenemos que saber establecer sobre la faz de la tierra, establecer reino de Dios y saber establecer lo que es inadecuado es parte de establecer el reino de Dios.
Establecer reino de Dios no solamente es predicar para que el hombre se convierta, para que el hombre venga a Jesús, para que el hombre se integre a una iglesia. Eso no es únicamente predicar o establecer reino de Dios. Establecer reino de Dios es denunciar la maldad en medio de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Precisamente por no denunciar la maldad es que hay incremento de violencia, precisamente por no denunciar la maldad de nuestros pueblos, de nuestros alrededores, es porque se ha multiplicado la maldad, porque se ha multiplicado la perversidad, porque se ha multiplicado todo lo malo. Y esto es precisamente a lo que el Señor nos está llevando, a que podamos entender, ser conscientes de qué significa la revelación de Dios. La revelación de Dios no es solamente tener conocimiento nuevo, no es solamente tener un conocimiento que los demás no tienen, no solamente es conocer cosas sorprendentes. Conocer y caminar en la revelación significa establecer lo que Dios nos ha enseñado, establecer sobre la faz de la tierra lo que a Dios es agradable, lo que a Dios es abominable. Esto es establecer reino de Dios. Y es importante entonces que nosotros lo hagamos. ¿De qué nos sirve tener nuevos conocimientos? ¿De qué nos sirve tener nuevas revelaciones si no somos capaces de establecerlas sobre la faz de la tierra? Estamos actuando egoístamente entonces. Estamos estableciendo egoísmo, estamos estableciendo hasta cierto punto actividad apóstata. ¿Por qué? Porque la apostasía es tinieblas. Y sabemos perfectamente que la palabra dice que las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz de Cristo. Por lo tanto, entonces, es importante que nosotros sepamos entender la responsabilidad y el compromiso que tenemos delante de la presencia del Señor. Culto a muertos es precisamente esta actividad que está desarrollándose con mucha rapidez, y la cremación es parte de eso. No solamente se concentra, o no solamente el culto a muertos significa la cremación. Culto a muertos es también la celebración o solemnidades que tienen que ver con soldados caídos, que tienen que ver con fechas particulares en que van al cementerio para adornar las tumbas. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? No solamente tiene que ver con cremar, tiene que ver con hacer recordatorios, días memoriales sobre aquellos que han caído. ¿O no ha visto usted a personas que de momento hacen stickers, pegatinas sobre a alguien que ha fallecido? Te recordaremos por siempre, y lo pegan en algunos lugares, parte de culto a muertos. Y esto está proliferando rápidamente en nuestros ambientes. Y nosotros no hemos hecho nada, en principio, porque no lo hemos entendido. No sabíamos que eso era un culto a muertos. Nosotros tenemos que entender que la persona cuando parte de esta tierra, ya su tiempo terminó, y no podemos nosotros aguantarla en la tierra y construir sobre su memoria o sobre su actividades en las cuales pues nosotros nos envolvamos. Esto es sumamente importante. Isaías
capítulo 28, versículo 15 al 18, porque habéis dicho, concierto tenemos, alianza, pacto hemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Me traslado al versículo 18, y será anulado vuestro concierto con la muerte y vuestros acuerdos con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Observe cómo el Espíritu de Dios por boca del profeta Isaías denuncia esta actividad. Habéis hecho concierto, alianza, pacto con la muerte. Y el profeta Isaías profetizó desde su tiempo, palabra que está vigente para nosotros, hoy en día. Hay que tener mucho cuidado con este elemento. Es característica óigalo bien, es característica de los centros de gobierno satánico, culto a muertos. Si la persona partió con el Señor, ¿por qué hacer un culto dentro de una iglesia? ¿Dónde han visto ustedes en la palabra que tiene que llevarse un féretro a la iglesia y hacer un culto en presencia de un féretro dentro de la iglesia? Eso es abominación al Señor. Pero muchas veces, aunque ha habido quienes lo sepan, no han sido capaces de detenerlo. ¿Por qué? Porque en realidad no caminan por revelación, sino por imitación. Esto es importante porque muchas de nuestras congregaciones, muchas de nuestras iglesias y muchos ministerios se han contaminado precisamente por esto. Deja que vaya primero y entierre a mi padre y entonces yo te seguiré. Y usted conoce cuál fue la respuesta de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven, sígueme. El hombre de Dios, la mujer de Dios no puede involucrarse en culto a muertos, no puede involucrarse, porque de lo contrario está exponiendo, haciendo pacto, como lo acabamos de leer aquí. Hemos hecho concierto, hemos hecho alianza, hemos hecho pacto con la muerte, y eso es lo que sucede con muchas personas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. Y aunque hay agrupaciones religiosas que practican esto, bautizarse por los muertos, nosotros tenemos que entenderlo como las actividades que desarrollamos precisamente en memoria de o en recordatorio de aquellos que se nos adelantaron, aquellos que partieron ya y están en la presencia del Señor. La persona que partió hay que entregarla. No es conveniente desarrollar culto a muertos, remembranzas, evocaciones, todo eso tiene que desaparecer. No es conveniente que en la casa de un hombre de Dios, no es conveniente que en la casa de una mujer de Dios se conserven fotografías de aquellas personas que han partido, aún así sean familiares y familiares muy cercanos. Eso es parte de culto a muertos, porque se están haciendo evocaciones. Y eso no nos es permitido a nosotros. En el Antiguo Testamento está establecido que no es conveniente que un hombre de Dios se contamine por muertos. Está establecido en la palabra. Isaías capítulo 65, versículo 4, que se quedan en los sepulcros
y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Cuando hablamos de culto a muertos, tenemos que entender que juntamente con esta característica, y esto es característica de los centros de gobierno satánico, juntamente con esta característica está el culto a las enfermedades. Culto a las enfermedades. Las enfermedades se han establecido cada vez más dentro de nuestros ambientes y las vemos como parte de la existencia humana. Ya ha sido quitado, ha sido disminuido el conocimiento de que el Señor sanó, llevó nuestras enfermedades. En muchos no está este conocimiento, no está esta revelación. Lo confiesan, sí, pero no lo viven. Lo proclaman, sí, pero no viven por ello. En su lugar se ha establecido, Dios ha dado la sabiduría a los médicos para que por medio de ellos nosotros tengamos beneficio. O sea, es importante que nosotros entendamos que un hombre de Dios, una mujer de Dios, ha crucificado su vida, su cuerpo en la cruz del Calvario, y que por sus llagas hemos sido sanados, y que por sus heridas hemos sido nosotros curados. Así está establecido en la palabra. Hay hombres de Dios que han aceptado como parte de su existencia el cáncer, la diabetes, las enfermedades visuales, las han aceptado, las han visto como normales y se sujetan, se acomodan a ellas. Es, como dije al principio, es lo que los centros de gobierno satánico determinan la conducta de las personas. De todo esto tenemos nosotros que librarnos, de todo esto tenemos nosotros que soltarnos y entender que quien único gobierna sobre nosotros, sobre un hombre de Dios, sobre una mujer de Dios, es el Señor. Es el Señor. Y Él es quien determina en nuestras vidas, quien vivifica nuestros cuerpos mortales. El Espíritu de Dios, por boca del apóstol Pablo, escribe en la epístola a los Romanos y dice: si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Para que nosotros veamos entonces que las fuerzas de las tinieblas están ejerciendo cada día más gobierno sobre y determinando la conducta de los hombres, de las mujeres creyentes en los sitios donde nosotros estamos viviendo. De todo eso nosotros tenemos que soltar. Por último, quiero contestar esta pregunta: ¿en qué consisten los centros de gobierno satánico? Porque hemos hablado de sus características, pero ¿qué son realmente? ¿Dónde están? Quiero ir nuevamente a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, en el versículo 23 al 25, para explicar ¿en qué consisten los centros de gobierno satánico? Observe, versículo 23. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Observe, a los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, reunido
con los oficiales de semejante oficio. ¿En qué consisten los centros de gobierno satánico? ¿Qué son? Los centros de gobierno satánico son asociaciones, son reuniones de grupos selectos que establecen la forma como se va a desarrollar la vida en tal ciudad o en tal región. ¿A qué me estoy refiriendo? Allí lo vimos en el versículo 25, que fue Demetrio, que se reunió con todos los que estaban o formaban parte de el grupo que construía templecillos de Diana. Se reunió con ellos y establecieron estrategia para atacar, en este caso particular, atacar al apóstol Pablo. Un grupo reducido, y eran los que estaban gobernando prácticamente por toda la región de Asia y de Éfeso. Son grupos que tienen intereses comunes. Por lo general, son asociaciones que desarrollan y promueven causas sociales, causas benéficas, causas en beneficio de. Estos son precisamente para sorpresa de muchos, estos son precisamente los que determinan la conducta de los habitantes de una región. Le voy a citar algunos, porque es importante que nosotros entendamos y conozcamos que muchas asociaciones que nosotros hemos visto y que las hemos visto con buen ojo, en realidad son asociaciones que están promoviendo y que están desarrollando centros de gobierno satánico. El grupo conocido como Shriners International. Shrine es una palabra en inglés que significa santuario, shrine. Shriners en plural, santuarios. Este es un grupo que se ha establecido en América, en los Estados Unidos, tiene mucho ejercicio, pero está cubriendo Latinoamérica completa. Viene desde Arabia. Y estos son, por ejemplo, los que desarrollan hospitales para beneficio de cáncer, para beneficio pediátrico, por ejemplo, y por eso decía, para sorpresa de muchos. ¿Por qué? Porque están operando detrás de causas. Su imagen es la de una asociación benéfica, que en muchos de los casos no cobran nada por el beneficio que imparten, pero detrás de su ejercicio están estableciendo precisamente centros de gobierno satánico. Tenemos, por ejemplo, otras asociaciones que tienen que ver con causas, que desarrollan causas, repito, de beneficio social, pero los tenemos también sitios como, por ejemplo, el templo satánico, o como iglesias de Satán, que se están no solamente en los Estados Unidos, sino que se están desarrollando en distintos lugares de América Latina. Y de esto nosotros tenemos que estar conscientes, de esto tenemos nosotros que entender que ante todo esto nos estamos enfrentando. No creamos que porque
su ejercicio es beneficio para personas que tienen algunas enfermedades. Ya lo vimos hace unos minutos atrás. Esto es precisamente culto a las enfermedades, y así es que ellos se están alimentando y desarrollan actividad ceremonial, desarrollan actividad ritual cíclica todos los años. El hombre de Dios tiene que saber, llegará un momento en que nos enfrentaremos ante esto. Nos enfrentaremos ante esto. ¿Por qué? Porque está ejerciendo gobierno, dominio sobre la conducta de la población. Y usted lo mira claramente en pro del beneficio o con base en el beneficio social, está determinando cómo cada quien se debe de conducir, cómo cada quien debe de actuar, incluyendo hombres y mujeres de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos acerca de este tema, centros de gobierno satánico, y sepamos entender que esto está atacando a la iglesia del Señor, está atacando a las comunidades de fe, y es importante que nosotros nos levantemos en el nombre de Jesús y sepamos establecer y tirar por tierra todos estos argumentos que le están dando vida y forma a estos centros de gobierno en distintos lugares, no solamente Estados Unidos, sino distintos lugares en América Latina. Mardoqueo le dijo a Esther: no creas que por estar en palacio escaparás. No creas que por estar en palacio. De otra forma el Señor levantará auxilio, pero tú podrías haber perecido ante este ataque. Y es exactamente lo que yo tengo que decir. No creamos que porque no es una forma grotesca de operar del enemigo, no nos afectará. Está haciendo más daño de lo que nosotros mismos podríamos estar pensando. Más daño. ¿Por qué? Porque está conduciendo, determinando la conducta de muchas personas, incluyendo entre ellos hombres y mujeres de fe. Por eso el día de hoy, al estudiar acerca de este tema, es importante que nosotros sepamos nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con el Señor. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.